La mañana del 17 de marzo de 2014 amaneció con ese calor húmedo característico de Mérida, Yucatán. A las 6 de la mañana, el sol ya comenzaba a calentar las calles empedradas del centro histórico, y los vendedores ambulantes preparaban sus puestos de frutas y jugos naturales. Elisa Prado, una joven de 24 años con cabello negro hasta los hombros y ojos color miel, salió de su pequeña casa en la colonia San Sebastián como cada día laboral. Vestía un pantalón de mezclilla oscuro y una blusa blanca con flores bordadas que su madre le había regalado en su último cumpleaños. Llevaba en su bolso de tela los documentos de identidad, algo de dinero y su celular básico que apenas tenía crédito para llamadas. Elisa trabajaba como auxiliar administrativa en una pequeña empresa de contabilidad ubicada en la Avenida Colón. Era un empleo modesto pero estable, que le permitía ayudar económicamente a su madre viuda, Catalina, y a sus dos hermanos menores. La rutina de Elisa era predecible. Tomaba el autobús en la esquina de su casa a las 6:30, llegaba a la oficina antes de las 7 y regresaba a casa alrededor de las 6 de la tarde. Era una joven responsable, callada, de pocas amigas, pero de confianza absoluta para quienes la conocían. Nunca había dado motivos de preocupación a su familia. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscripción y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que merecen ser contadas. Aquella mañana de marzo, Elisa subió al autobús como siempre. El conductor, don Ramiro, un hombre de 60 años que había manejado esa ruta durante más de 20 años, la reconoció con un saludo cordial. Elisa le devolvió una sonrisa tímida y se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana del lado derecho. El trayecto transcurrió sin novedades. El autobús se detuvo en las paradas acostumbradas, recogiendo trabajadores y estudiantes que se dirigían al centro de la ciudad. A las 7:10, Elisa bajó en su parada frente a la farmacia del ahorro, a 2 cuadras de su trabajo. Don Ramiro la vio caminar por la acera con su paso ligero, perdiéndose entre la multitud matutina. Esa fue la última vez que alguien de su entorno cercano la vio. A las 6:30 de la tarde, cuando Elisa no llegó a casa, Catalina comenzó a preocuparse. Llamó al celular de su hija repetidas veces, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. A las 7 de la noche, la angustia de Catalina se transformó en pánico. Llamó a la oficina de contabilidad, pero nadie contestó porque ya estaba cerrada. Desesperada, pidió ayuda a sus vecinos y comenzó a recorrer el trayecto que Elisa hacía cada día. Preguntó en las tiendas, en los puestos de tacos, en cada esquina, pero nadie había visto a su hija desde la mañana. Al día siguiente, Catalina acudió a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para reportar la desaparición. Llenó los formularios con manos temblorosas. Describió a Elisa con lujo de detalles. Estatura de 1,60 m, complexión delgada, lunar en la mejilla izquierda, cicatriz pequeña en la rodilla derecha de cuando se cayó de niña. Entregó fotografías recientes donde Elisa sonreía tímidamente, con esa mirada dulce que caracterizaba su personalidad. El agente que la atendió tomó nota de todo, pero le advirtió con frialdad burocrática que la mayoría de los casos de personas desaparecidas se resuelven en las primeras 48 horas, cuando la persona regresa por voluntad propia. Catalina insistió en que su hija jamás se iría sin avisar, que algo malo había sucedido, pero el agente le pidió paciencia. Los días se convirtieron en semanas. Catalina y sus 2 hijos, Roberto de 19 años y Mónica de 16, pegaron carteles con la fotografía de Elisa por todo Mérida. El rostro de la joven apareció en postes de luz, en paradas de autobús, en mercados y plazas.
El cartel decía en letras grandes: se busca Elisa Prado, desaparecida desde el 17 de marzo de 2014. Incluía un número de teléfono de contacto y una descripción física detallada. La familia ofreció una modesta recompensa con el poco dinero que tenían ahorrado. Catalina visitó la oficina donde trabajaba Elisa y habló con el dueño, el licenciado Gerardo Villalobos, un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y aire serio. El licenciado le confirmó que Elisa había llegado puntual aquella mañana del 17 de marzo. Había trabajado normalmente hasta las 5 de la tarde, cuando salió como siempre. Los compañeros de trabajo de Elisa, 3 mujeres y 2 hombres, declararon lo mismo. Elisa se había despedido de ellos con un «hasta mañana» y había salido por la puerta principal de la oficina. Nadie notó nada extraño en su comportamiento. No parecía preocupada ni asustada. Era un día común. La investigación policial avanzaba con lentitud frustrante. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad de algunos comercios cercanos a la oficina, pero la mayoría estaban descompuestas o no grababan con buena calidad. En una de las grabaciones borrosas se veía una figura que podía ser Elisa caminando por la avenida Colón alrededor de las 5:15 de la tarde, pero la imagen era demasiado imprecisa para confirmarlo con certeza. El rastro de Elisa se perdía ahí, en esa tarde calurosa de marzo, entre el tráfico pesado y el bullicio de una ciudad que seguía su ritmo sin detenerse. Catalina no durmió bien durante meses. Cada noche se quedaba despierta imaginando qué le había pasado a su hija. La habían secuestrado. ¿Estaba herida en algún hospital sin identificación? Había sufrido un accidente y nadie la había reportado. Las posibilidades más oscuras la atormentaban. Trata de personas, violencia, un crimen sin resolver. Visitó hospitales, albergues, refugios para mujeres en situación de calle. Mostró la fotografía de Elisa a médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Nadie la había visto. Roberto y Mónica acompañaban a su madre en esta búsqueda incansable, repartiendo volantes, preguntando a desconocidos, rogando a Dios que les devolviera a Elisa con vida. Los meses se convirtieron en un año. La familia Prado celebró las fiestas de fin de año con un vacío desgarrador en la mesa. El lugar de Elisa permanecía sin ocupar, como si en cualquier momento fuera a llegar y sentarse con ellos. Catalina rezaba todas las noches, encendía veladoras a la Virgen de Guadalupe, visitaba la iglesia de San Juan cada domingo para pedir un milagro. La comunidad del barrio se solidarizó con la familia. Vecinos, amigos de la escuela de Mónica y Roberto, conocidos de la iglesia, todos ofrecieron su apoyo. Organizaron marchas pacíficas por el centro de Mérida, exigiendo justicia y que las autoridades intensificaran la búsqueda de Elisa y de otras personas desaparecidas en el estado. En 2015, un año después de la desaparición, la Fiscalía mantenía el caso abierto, pero sin avances significativos. El expediente de Elisa Prado se sumaba a decenas de casos similares archivados en escritorios grises de oficinas gubernamentales. Para las autoridades, Elisa era un número más en las estadísticas de personas desaparecidas. Para Catalina, Roberto y Mónica era el centro de su universo, la hermana e hija amada cuya ausencia dejaba un dolor que no sanaba. Catalina comenzó a asistir a reuniones de familiares de desaparecidos. En esos encuentros conoció a otras madres, padres, hermanos que compartían su dolor. Escuchó historias similares. Jóvenes que salieron de sus casas y nunca regresaron, investigaciones que no avanzaban, promesas incumplidas de las autoridades, pero también encontró fortaleza en la solidaridad colectiva. Aprendió estrategias de búsqueda, conoció a abogados que ofrecían asesoría gratuita, se conectó con organizaciones de derechos humanos que presionaban al gobierno
para que mejorara los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Roberto, mientras tanto, había pausado sus estudios universitarios para trabajar tiempo completo y ayudar con los gastos del hogar. Se sentía culpable por no haber podido proteger a su hermana mayor, aunque racionalmente sabía que no había nada que pudiera haber hecho. Mónica, por su parte, canalizaba su dolor a través del activismo juvenil. Se unió a colectivos de búsqueda, aprendió a usar las redes sociales para difundir casos de desapariciones y se convirtió en una voz fuerte, exigiendo justicia no solo para Elisa, sino para todas las personas desaparecidas en México. Los años pasaron con cruel indiferencia. 2016, 2017, 2018. Cada aniversario de la desaparición de Elisa era un recordatorio doloroso de su ausencia. Catalina envejeció prematuramente, su cabello se llenó de canas, su rostro se marcó con arrugas profundas que no correspondían a su edad. El dolor constante la consumía por dentro, pero se negaba a rendirse. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que ese día recibiría noticias de su hija. Cada tarde revisaba obsesivamente su teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. La vida en la familia Prado había cambiado irreversiblemente. Las risas espontáneas eran raras. Las celebraciones estaban teñidas de melancolía. Roberto consiguió un empleo estable como técnico en sistemas, pero su personalidad alegre y extrovertida de antes se había apagado. Mónica terminó la preparatoria con excelentes calificaciones y entró a la universidad para estudiar Derecho, motivada por el deseo de entender el sistema legal y poder ayudar a familias como la suya. La casa en la colonia San Sebastián, antes llena de vida y conversaciones, ahora guardaba un silencio pesado interrumpido solo por la televisión o las oraciones nocturnas de Catalina. En 2019, 5 años después de la desaparición, Catalina recibió una llamada de la Fiscalía. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Un agente le informó que habían recibido un reporte anónimo sobre una mujer que podría ser Elisa, vista en la ciudad de Cancún. Catalina, Roberto y Mónica viajaron inmediatamente a Cancún con la fotografía de Elisa. Recorrieron calles, hoteles, restaurantes, hablaron con trabajadoras sexuales, temiendo lo peor. Visitaron centros de rehabilitación y albergues, pero la pista resultó ser falsa. La mujer del reporte no era Elisa. Regresaron a Mérida destrozados, con las esperanzas nuevamente aplastadas. A principios de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a paralizar al mundo, la búsqueda de Elisa se volvió aún más difícil. Los confinamientos limitaban la movilidad. Las instituciones gubernamentales redujeron su personal y la atención pública se concentró en la crisis sanitaria. Catalina continuó su búsqueda desde casa, navegando en Internet, revisando redes sociales, contactando a organizaciones de derechos humanos. Mónica, quien estudiaba Derecho en línea durante la pandemia, comenzó a investigar procedimientos legales relacionados con personas desaparecidas. Descubrió que en México existían bases de datos nacionales donde se registraba información de personas detenidas, hospitalizadas o fallecidas sin identificar. Un día de julio de 2020, mientras revisaba información en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda, Mónica encontró algo que llamó su atención. El sistema permitía consultar registros de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de todo el país. Mónica había leído casos donde personas desaparecidas habían sido detenidas bajo nombres falsos o con documentación alterada, y permanecían recluidas sin que sus familias lo supieran. Decidió hacer búsquedas sistemáticas, ingresando diferentes variaciones del nombre de Elisa, fechas aproximadas, descripciones físicas. Durante semanas, Mónica revisó centenares de registros sin encontrar nada,
pero no se rindió. Una tarde, mientras buscaba en los registros penitenciarios del estado de Jalisco, ingresó la fecha de nacimiento de Elisa y características físicas generales. El sistema arrojó un resultado. Una mujer registrada en el Centro Preventivo Femenil de Puente Grande con el nombre de Elena Prieto, ingresada en abril de 2014, solo un mes después de la desaparición de Elisa. La fecha de nacimiento coincidía exactamente. La estatura y peso eran similares. Mónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, Mónica llamó a su madre y a Roberto. Les mostró el registro en la pantalla de su computadora. Catalina miró la información con incredulidad. ¿Era posible? ¿Podría ser Elisa? El nombre era diferente, pero las coincidencias físicas y la fecha de ingreso eran demasiado precisas para ignorarlas. El sistema no incluía fotografías de las reclusas, solo datos básicos. Roberto sugirió contactar inmediatamente a las autoridades y a la Organización de Derechos Humanos que había estado asesorando a la familia. La abogada de la organización, la licenciada Fernanda Guzmán, una mujer de 40 años con amplia experiencia en casos de personas desaparecidas, revisó la información que Mónica había encontrado. Explicó que estos casos, aunque raros, ocurrían con más frecuencia de lo que se pensaba. Mujeres detenidas que proporcionaban nombres falsos para proteger a sus familias, personas con trauma que olvidaban su identidad verdadera, o casos de suplantación de identidad. La licenciada Guzmán prometió gestionar los trámites necesarios para verificar si la mujer registrada como Elena Prieto era realmente Elisa Prado. El proceso burocrático fue lento y frustrante. Primero tuvieron que solicitar formalmente a la Fiscalía de Yucatán que coordinara con la Fiscalía de Jalisco. Luego debían obtener autorización del centro penitenciario para acceder a información más detallada de la reclusa. Cada trámite tomaba semanas. Catalina vivía en un estado de ansiedad constante, oscilando entre la esperanza de que fuera Elisa y el miedo de enfrentar lo que eso significaría. Si era su hija, ¿qué había sucedido? ¿Por qué estaba en prisión? ¿Por qué había usado un nombre falso? Finalmente, en octubre de 2020, 6 años y 7 meses después de la desaparición, la licenciada Guzmán recibió autorización para que la familia Prado pudiera ver una fotografía de la mujer registrada como Elena Prieto. Era una foto de archivo del sistema penitenciario, tomada al momento del ingreso en 2014. La imagen era de baja resolución, en blanco y negro, mostraba a una mujer joven de frente con expresión ausente y cabello corto, mal cortado. Cuando la licenciada mostró la fotografía a Catalina en su computadora, la madre lanzó un grito ahogado y comenzó a llorar desconsoladamente. Era Elisa. A pesar de los años, del cabello diferente, de la mirada perdida, Catalina reconocería a su hija en cualquier parte. El lunar en la mejilla izquierda estaba ahí. La forma de los ojos color miel, aunque apagados en la fotografía, eran inconfundibles. Roberto y Mónica también confirmaron que era su hermana. Después de 6 años de búsqueda desesperada, de noches sin dormir, de esperanzas rotas y renovadas, finalmente sabían dónde estaba Elisa. Estaba viva. Estaba en prisión bajo un nombre falso a casi 2.000 kilómetros de distancia, en Jalisco. Pero saber dónde estaba solo generaba más preguntas desgarradoras. ¿Cómo había llegado hasta allá? ¿Por qué había dado un nombre falso? ¿De qué la acusaban? ¿Por qué no había contactado a su familia en 6 años? La licenciada Guzmán comenzó inmediatamente a gestionar los permisos necesarios para que la familia pudiera visitar a Elisa en el penal. También solicitó acceso al expediente judicial para entender los cargos que enfrentaba y evaluar posibles irregularidades en su proceso legal. El expediente revelaba una historia que dejó a la familia Prado en shock.
Según los registros, Elena Prieto había sido detenida en abril de 2014 en Guadalajara, Jalisco, acusada de participar en el tráfico de drogas como parte de una red criminal. En el momento de su detención, portaba documentos de identificación falsos con el nombre de Elena Prieto Márquez. Durante el proceso judicial, la acusada nunca reveló su verdadera identidad ni solicitó contacto con familiares. Fue sentenciada a 8 años de prisión en un juicio que, según constaba en el expediente, se llevó a cabo sin mayores contratiempos. La licenciada Guzmán identificó inmediatamente múltiples irregularidades. No había evidencia de que se hubieran verificado las huellas dactilares de la detenida contra las bases de datos nacionales de personas desaparecidas. La defensa pública asignada había sido deficiente, sin investigar a fondo el caso ni cuestionar la identidad de la acusada. El sistema había fallado completamente en conectar a una mujer desaparecida reportada en Yucatán con una mujer detenida en Jalisco, a pesar de las coincidencias físicas y temporales. En noviembre de 2020, después de semanas de trámites, Catalina, Roberto y Mónica viajaron a Guadalajara para visitar a Elisa en el Centro Preventivo Femenil de Puente Grande. El viaje en autobús duró más de 24 horas. Catalina apenas pudo dormir, ensayando mentalmente lo que le diría a su hija. ¿La reconocería Elisa? ¿Querría verlos? ¿Estaría enojada, asustada, confundida? La mañana de la visita amaneció gris y fría. El centro penitenciario era un complejo enorme de concreto gris, rodeado de altos muros y torres de vigilancia. El proceso de ingreso fue largo y humillante. Revisiones exhaustivas, interrogatorios, esperas interminables en salas sin ventanas. Finalmente, después de casi 3 horas, fueron conducidos a una sala de visitas donde ya esperaba una mujer sentada en una silla de plástico con la mirada fija en la mesa. Cuando Catalina vio a Elisa, el tiempo pareció detenerse. Su hija había cambiado dramáticamente. Estaba más delgada, casi demacrada. Su cabello negro estaba corto y descuidado. Su piel, antes morena clara, lucía pálida por años sin exposición al sol. Pero lo que más impactó a Catalina fue la mirada de Elisa, vacía, distante, como si estuviera presente pero ausente al mismo tiempo. Catalina corrió hacia ella y la abrazó con desesperación, llorando inconsolablemente. Elisa permaneció rígida en el abrazo sin responder, como una estatua de carne y hueso. Roberto y Mónica también abrazaron a su hermana, pero Elisa no reaccionaba. Miraba a su familia como si fueran extraños. Catalina le hablaba entre sollozos, le decía cuánto la habían buscado, cuánto la amaban, que finalmente la habían encontrado. Pero Elisa no respondía. Sus labios se movían ligeramente, pero no emitía palabras. Una guardia penitenciaria que observaba la escena se acercó y explicó que la reclusa había presentado problemas psicológicos durante su reclusión. Había estado en tratamiento psiquiátrico por episodios de disociación y trauma severo. La visita duró 1 hora que se sintió eterna y al mismo tiempo insuficiente. Elisa escuchaba a su familia hablar. A veces asentía levemente, pero apenas pronunció algunas palabras incoherentes. Cuando se acabó el tiempo, las guardias indicaron que debían retirarse. Catalina se aferró a su hija, rogándole que resistiera, que pronto la sacarían de ahí, que volvería a casa. Elisa la miró por primera vez a los ojos y en un susurro apenas audible dijo: «Mamá». Fue una sola palabra, pero confirmó que en algún lugar dentro de esa mujer quebrada aún existía la Elisa que habían perdido. De regreso en Mérida, la familia Prado y la licenciada Guzmán iniciaron una batalla legal para liberar a Elisa. El caso se complicaba porque Elisa había sido sentenciada legalmente bajo el nombre de Elena Prieto, y revertir esa sentencia
requería demostrar no solo su verdadera identidad, sino también las irregularidades en el proceso judicial. La licenciada presentó recursos de amparo, solicitó nuevas audiencias, contactó a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para visibilizar el caso. El caso de Elisa Prado comenzó a ganar atención mediática. Periódicos locales y nacionales publicaron artículos sobre la joven desaparecida que había sido encontrada en prisión bajo nombre falso 6 años después. Organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron públicamente las fallas del sistema judicial y policial que habían permitido que una mujer desaparecida permaneciera invisible en el sistema penitenciario durante años. La presión pública comenzó a intensificarse. En diciembre de 2020, un juez en Jalisco ordenó nuevas pruebas de identidad para confirmar que Elena Prieto era efectivamente Elisa Prado. Se realizaron pruebas de ADN comparando muestras de Elisa con las de Catalina. Los resultados fueron concluyentes. La mujer registrada como Elena Prieto era genéticamente hija de Catalina Prado. El siguiente paso era revisar el caso judicial completo para determinar si el proceso legal había sido justo y si existían fundamentos para anular o modificar la sentencia. La licenciada Guzmán y un equipo de abogados especializados comenzaron a desentrañar la historia de cómo Elisa había terminado en esa situación. A través de entrevistas con la propia Elisa, aunque fragmentadas y difíciles debido a su estado psicológico, lograron reconstruir parcialmente lo ocurrido. Aquella tarde del 17 de marzo de 2014, Elisa había salido de su trabajo y se dirigía a la parada del autobús cuando un automóvil se detuvo a su lado. Un hombre que decía ser policía le mostró una identificación falsa y le ordenó subir al vehículo porque necesitaban hacerle algunas preguntas sobre un supuesto robo en la zona. Elisa, asustada y sin saber qué hacer, subió al automóvil. Había otra persona en el vehículo, una mujer joven que parecía igualmente atemorizada. Los llevaron a una casa en las afueras de Mérida, donde las mantuvieron secuestradas junto con otras mujeres. Durante días estuvieron encerradas sin explicaciones. Las amenazaban con lastimar a sus familias si intentaban escapar o pedir ayuda. Elisa vivió en estado de terror constante, sin entender qué querían de ella. Aproximadamente una semana después, las trasladaron en un camión junto con otras mujeres hacia Guadalajara. El viaje fue traumático, sin alimentos adecuados, sin poder comunicarse con nadie, bajo amenazas constantes. Al llegar a Guadalajara, las separaron. A Elisa la llevaron a un departamento donde la obligaron a guardar paquetes que ella sospechaba contenían drogas. Le dijeron que si cooperaba eventualmente la liberarían, pero si se negaba o intentaba escapar, matarían a su madre y hermanos. Le mostraron fotografías de su casa en Mérida para demostrar que sabían dónde vivía su familia. Elisa vivió en un estado de miedo paralizante durante semanas. Hacía lo que le ordenaban porque creía que era la única forma de proteger a su familia. Le dieron documentos falsos con el nombre de Elena Prieto. Le cortaron el cabello y le ordenaron no hablar con nadie sobre su vida anterior. En abril de 2014, la policía realizó una redada en el departamento. Arrestaron a todos los presentes, incluida Elisa. Durante el interrogatorio, Elisa estaba tan aterrorizada que no reveló su verdadera identidad. Los captores le habían advertido que tenían cómplices en la policía y en las prisiones, y que si hablaba a su familia, sufriría las consecuencias. En la prisión, Elisa cayó en una depresión profunda. El trauma del secuestro, la separación de su familia, el miedo constante y la culpa por no haber podido comunicarse con los suyos la consumieron.
desarrolló un trastorno de estrés postraumático severo y episodios disociativos donde se desconectaba de la realidad como mecanismo de defensa. El tratamiento psicológico en la prisión fue limitado e inadecuado. Durante años, Elisa existió en un estado de supervivencia básica, sin esperanza de salir de esa pesadilla. Cuando su familia finalmente la encontró y visitó, Elisa estaba tan fragmentada psicológicamente que apenas podía procesar la realidad. Ver a su madre, hermanos, escuchar sus voces, fue simultáneamente un alivio y una fuente de dolor inmenso. Toda la culpa, el miedo y el amor reprimidos durante años emergieron de golpe, dejándola en un estado de shock emocional. La revelación de esta historia conmocionó a la opinión pública. El caso de Elisa Prado se convirtió en un símbolo de las múltiples fallas del sistema de justicia mexicano. La trata de personas que operaba con impunidad, las víctimas que eran criminalizadas en lugar de ser protegidas, la falta de coordinación entre estados para identificar personas desaparecidas, la defensa pública deficiente y la ausencia de atención psicológica adecuada para víctimas de trauma. En marzo de 2021, exactamente 7 años después de su desaparición, un tribunal en Jalisco anuló la sentencia de Elisa Prado, al reconocer que había sido víctima de trata de personas y que su participación en actividades delictivas había sido bajo coacción. Se ordenó su liberación inmediata y se abrió una investigación criminal contra la red de trata que la había secuestrado. También se inició un proceso disciplinario contra los funcionarios judiciales que habían fallado en identificarla como persona desaparecida y en garantizarle una defensa adecuada. El día de la liberación, Catalina, Roberto y Mónica viajaron nuevamente a Guadalajara. Cuando Elisa salió por las puertas del centro penitenciario, caminaba despacio, como si no creyera que era real. Catalina corrió hacia ella y la abrazó mientras ambas lloraban. Esta vez, Elisa devolvió el abrazo. Todavía estaba frágil, confundida, marcada por años de trauma, pero había un destello de esperanza en sus ojos que antes no existía. Roberto y Mónica también la abrazaron, formando un círculo familiar que había estado roto durante 7 años. El regreso a Mérida fue agridulce. Elisa volvía a casa, pero no era la misma joven que había desaparecido en 2014. Necesitaría años de terapia psicológica intensiva para procesar el trauma y reconstruir su identidad. La familia Prado enfrentaba ahora el desafío de ayudar a Elisa a sanar, de crear un ambiente seguro donde pudiera recuperarse gradualmente. Catalina transformó la habitación de Elisa, manteniendo elementos familiares, pero creando un espacio tranquilo y acogedor. Contactaron a una psicóloga especializada en trauma y trata de personas, la doctora Mariana Solís, quien comenzó a trabajar con Elisa 3 veces por semana. Las sesiones eran difíciles. Elisa tenía pesadillas constantes, crisis de ansiedad, momentos donde se disociaba y parecía estar en otro lugar. Pero con el tiempo, muy lentamente, comenzó a mostrar pequeños signos de mejoría. Mónica había decidido especializarse en derechos humanos y defensa de víctimas de trata. La experiencia con su hermana la había transformado en una activista comprometida. Roberto, por su parte, se convirtió en el pilar de estabilidad económica de la familia, trabajando largas horas para asegurar que Elisa tuviera acceso a los tratamientos que necesitaba. La comunidad de San Sebastián recibió a Elisa con calidez y respeto. Los vecinos que habían ayudado en la búsqueda años atrás ahora ofrecían su apoyo de diferentes maneras, llevando comida a la casa, respetando la privacidad de la familia, incluyendo a Elisa en sus oraciones. Don Ramiro, el conductor del autobús que la había visto por última vez en marzo de 2014,
visitó a la familia para expresar su alegría de que Elisa hubiera regresado. Se disculpó por no haber podido ayudar más en la búsqueda, pero Catalina le agradeció por haber dado testimonio de haberla visto aquella mañana, porque ese detalle había sido importante para la investigación. Meses después del regreso, Elisa comenzó a recuperar fragmentos de su personalidad anterior. Empezó a hablar más, a recordar anécdotas de su infancia, a mostrar interés en actividades simples como ayudar a preparar comida o ver televisión con su familia. La doctora Solís explicó que la recuperación de trauma complejo era un proceso largo y no lineal, con avances y retrocesos, pero que Elisa estaba mostrando resiliencia notable. En septiembre de 2021, Elisa aceptó dar una entrevista para un documental sobre personas desaparecidas y víctimas de trata, con la condición de que su rostro fuera difuminado y su voz alterada. Quería que otras víctimas supieran que había esperanza, que era posible sobrevivir y comenzar a sanar. Durante la entrevista, con Catalina a su lado, sosteniéndole la mano, Elisa habló con voz temblorosa pero clara sobre su experiencia. Agradeció a su familia por nunca haber dejado de buscarla, a las organizaciones de derechos humanos por su apoyo y pidió a las autoridades que mejoraran los protocolos de búsqueda y protección de víctimas. La entrevista tuvo un impacto significativo. Familias de otras personas desaparecidas contactaron a la familia Prado para pedir consejos y apoyo. El caso de Elisa sirvió como catalizador para reformas en el protocolo de identificación de personas detenidas en Jalisco y otros estados. Se implementaron sistemas más rigurosos de verificación de identidad y consulta de bases de datos de personas desaparecidas. Para finales de 2021, Elisa había mejorado lo suficiente como para comenzar a participar en actividades terapéuticas ocupacionales. Empezó a tomar clases de bordado, un pasatiempo que había disfrutado antes de su desaparición. Las blusas con flores bordadas que su madre le había regalado años atrás ahora servían de inspiración. Elisa comenzó a crear sus propios diseños, canalizando sus emociones a través del arte textil. Cada puntada era un pequeño paso hacia la reconstrucción de su identidad y la recuperación de su autonomía. Roberto consiguió un ascenso en su trabajo que mejoró la situación económica familiar. Esto permitió que Mónica pudiera concentrarse en sus estudios de derecho sin tener que trabajar tiempo completo. La familia comenzó a recuperar cierta estabilidad, aunque todos entendían que las cicatrices de lo vivido nunca desaparecerían por completo. Catalina, quien había envejecido prematuramente durante los años de búsqueda, comenzó a recuperar algo de su vitalidad. Aunque las canas y las arrugas permanecían, su mirada había recuperado un brillo de esperanza. Continuaba asistiendo a las reuniones de familiares de desaparecidos, pero ahora como testigo de que la búsqueda incansable podía dar resultados positivos. Su testimonio daba fuerza a otras madres que seguían buscando a sus hijos. La investigación criminal contra la red de trata que había secuestrado a Elisa avanzaba lentamente. Se habían realizado algunas detenciones, pero desmantelar completamente la organización era complejo. Los abogados de derechos humanos que apoyaban a Elisa también estaban trabajando para que se reconociera formalmente como víctima de delitos graves y tuviera acceso a un programa de reparación integral del daño que incluyera compensación económica, tratamiento médico y psicológico a largo plazo y garantías de no repetición. En marzo de 2022, en el 8º aniversario de su desaparición, la familia Prado organizó un evento conmemorativo en la plaza principal de Mérida. No fue una celebración sino un acto de memoria y reflexión. Asistieron familiares de otras personas desaparecidas, representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y ciudadanos solidarios.
Se colocaron fotografías de personas aún desaparecidas en Yucatán y en todo México. Catalina dio un discurso emotivo donde habló de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda, de exigir justicia y de apoyarse mutuamente como comunidad. Elisa asistió al evento, algo impensable meses atrás. Aunque permaneció en silencio y se mantuvo cerca de su familia, su presencia era poderosa. Era la prueba viviente de que las personas desaparecidas podían ser encontradas, que las familias debían mantener la esperanza, que el sistema podía ser forzado a funcionar cuando la presión social y legal era suficiente. El proceso de sanación de Elisa continuaba siendo difícil y complejo. Algunos días eran mejores que otros. Había momentos donde las pesadillas regresaban con fuerza, donde los recuerdos traumáticos la paralizaban. Pero también había días buenos, donde podía sonreír genuinamente, donde disfrutaba de una comida familiar, donde bordaba durante horas, encontrando paz en el ritmo repetitivo de la aguja atravesando la tela. La doctora Solís explicaba que Elisa probablemente nunca volvería a ser exactamente quien era antes del secuestro. El trauma había cambiado fundamentalmente su forma de ver el mundo y de relacionarse con él. Pero eso no significaba que no pudiera construir una vida significativa y satisfactoria. La resiliencia no es volver a un estado anterior, sino la capacidad de adaptarse y crecer a pesar de las circunstancias adversas. Mónica se graduó de la licenciatura en Derecho en 2023 con una tesis sobre las deficiencias del sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México y propuestas de reforma legislativa. Su trabajo fue reconocido con honores y llamó la atención de académicos y activistas. Comenzó a trabajar en una organización de derechos humanos que brindaba asesoría legal gratuita a familias de desaparecidos, aplicando directamente las lecciones aprendidas de la experiencia de su propia familia. Roberto, por su parte, se había casado con Laura, una enfermera que había conocido durante uno de los momentos difíciles, cuando Elisa requirió atención médica tras su liberación. Laura se integró a la familia Prado con naturalidad y cariño, tratando a Elisa con paciencia y respeto. Su presencia aportó una energía nueva y positiva al hogar. Para 2024, 10 años después de la desaparición, la familia Prado había logrado construir una nueva normalidad. Elisa había avanzado significativamente en su terapia. Había comenzado a vender sus bordados en mercados artesanales locales, encontrando satisfacción en crear algo hermoso y en la interacción controlada con clientes que apreciaban su trabajo. No era capaz todavía de trabajar en un empleo tradicional, pero esta actividad le daba propósito y contribuía modestamente a la economía familiar. La casa en la colonia San Sebastián se había convertido en un espacio de sanación. Las paredes mostraban fotografías familiares que documentaban no solo el tiempo perdido, sino también la reconstrucción posterior. Había fotos de Elisa de niña, de la familia completa antes de 2014, pero también imágenes recientes. Elisa en el mercado artesanal, la familia reunida en una cena navideña, Mónica en su graduación con Elisa a su lado. Catalina había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia buscando a Elisa. No era solo su historia personal, sino un manual práctico para otras familias de desaparecidos, lleno de consejos sobre qué hacer, a quién acudir, cómo lidiar con la burocracia, cómo mantener la esperanza sin caer en la negación, cómo cuidar la salud mental propia mientras se busca a un ser querido. La licenciada Guzmán colaboraba con ella, aportando la perspectiva legal. La red de trata que había victimizado a Elisa había sido desmantelada parcialmente. Varios de sus operadores estaban en prisión, enfrentando cargos de trata de personas, secuestro y crimen organizado.
El proceso judicial era lento y complicado, pero avanzaba. Elisa había tenido que dar testimonio en algunas audiencias, experiencias extremadamente difíciles que requerían preparación psicológica intensiva. Pero la doctora Solís la había acompañado junto con su familia y Elisa había logrado enfrentar esos momentos con valentía. El caso de Elisa Prado había dejado un legado importante. Había contribuido a visibilizar las fallas sistémicas en la búsqueda de personas desaparecidas y en la protección de víctimas de trata. Había inspirado reformas legislativas y administrativas. Pero más importante, había demostrado el poder del amor familiar, de la perseverancia, de la solidaridad comunitaria y de la acción colectiva para exigir justicia. En una tarde tranquila de noviembre de 2024, Elisa estaba sentada en el pequeño patio de su casa, bordando una blusa blanca con flores coloridas. Catalina preparaba café en la cocina. Roberto jugaba con su hijo pequeño, el primer nieto de la familia. Mónica revisaba expedientes legales en su computadora. Laura ayudaba a Catalina con la comida. Era una escena cotidiana, simple, hermosa en su normalidad. Elisa detuvo su bordado por un momento y miró a su alrededor. Observó a su familia, escuchó sus voces, sintió el calor del sol de la tarde. Respiró profundo. Todavía había días difíciles, todavía cargaba cicatrices profundas que nunca desaparecerían, pero estaba viva, estaba en casa, estaba rodeada de amor. Y eso, después de todo lo vivido, era más de lo que alguna vez creyó posible durante aquellos años oscuros en prisión. Catalina salió al patio con 2 tazas de café y se sentó junto a Elisa. Puso su mano sobre la de su hija y ambas permanecieron en silencio, mirando las flores del jardín que habían plantado juntas meses atrás. No necesitaban palabras. El silencio entre ellas ya no era pesado ni doloroso, sino cómodo y lleno de comprensión mutua. La historia de Elisa Prado no tuvo un final perfecto, porque la vida real rara vez lo tiene. Las personas desaparecidas que regresan cargan con trauma que no se borra fácilmente. Las familias que sufren estas pérdidas cambian irreversiblemente, pero dentro de la imperfección había belleza en la resiliencia, en la capacidad humana de sanar gradualmente, en el amor que persiste a pesar del dolor. Los años habían enseñado a la familia Prado que la esperanza no es la creencia ingenua de que todo saldrá bien, sino la decisión consciente de seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. Habían aprendido que la justicia es un proceso largo y complicado, no un momento de redención instantánea. Habían descubierto que la sanación no es lineal ni completa, sino un camino continuo, de altibajos. Elisa continuó bordando, cada puntada un acto pequeño pero significativo de recuperar su vida. Las flores que creaba con hilo y aguja eran un testimonio de que incluso después de la oscuridad más profunda, la belleza podía florecer nuevamente. No era la misma belleza inocente de antes, sino una belleza más profunda, nacida del sufrimiento y la supervivencia. La tarde avanzaba en la colonia San Sebastián. Los vendedores ambulantes pasaban ofreciendo tamales y atole. Los niños jugaban en la calle. La vida continuaba su ritmo eterno e indiferente, pero en una pequeña casa con paredes color terracota, una familia que había estado rota estaba reconstruyéndose, pieza por pieza, día tras día, con paciencia infinita y amor inquebrantable. Y aunque el camino hacia adelante seguía siendo incierto y desafiante, ahora lo recorrían juntos, como debió haber sido siempre.